Muy buenos días a todos los estudiantes del curso de literatura de segundo grado. Ya vamos a iniciar esta primera sesión, siendo hoy 21 de junio del año 2021. Pues a las 9 de la mañana estamos iniciando esta primera sesión, así que vamos a dar unos segundos para que vayan ingresando los estudiantes a la plataforma de estudio de Zoom. De generación, un momentico, vamos a tratar el tema de la generación 27. Bien, y vamos a compartir pantallas. Hoy vamos a estar hablando de la generación 27 y este es el nombre que se debe por uno de los actos comunes realizados por los miembros de este grupo. Y es la celebración del tricentenario de la muerte de Góngora en 1927. Entonces, esto va a ser el concepto que vamos a trabajar hoy de lo que es la generación del 27, es la última clase que tenemos del ciclo. La semana 6 ya nos estamos ubicando. Entonces, aquí ya tenemos a Karen que ingresó a la plataforma. Entonces, el tema de hoy, Karen, es la generación 27 como último tema del ciclo y tenemos acá un concepto que este es el nombre que se debe por uno de los actos comunes realizados por los miembros de este grupo y la celebración del tricentenario de la muerte de Góngora en 1927. Copia esto en el cuaderno, en tu cuaderno de apuntes. Bien, y seguimos con la lámina. Los críticos señalan que propiamente no se puede, en el caso de estos poetas, hablar de generación, sino de grupos poéticos. Ello debido a que no cumplen varios de los requisitos exigidos. Y entre ellos tenemos que no tiene su origen en ningún hecho nacional o internacional. Ya muchos de ellos estaban unidos antes del centenario de Góngora. La existencia de un caudillo reconocido, el abandono de la tradición anterior, que era al contrario y muestra su respeto por la tradición y por las grandes figuras del pasado. Tampoco tenían una comunidad de técnicas o de inspiración, aunque todos intentan renovar el lenguaje poético, pues cada uno va a desarrollar su propio estilo. Y a pesar de ello, pues en contra de que no reunían todos los requisitos, pues formaron un grupo compacto cuya nómina fue establecida por ellos mismos, donde revela una conciencia de grupo nacida de una amistad y unas experiencias comunes. ¿Y cuáles eran estas experiencias comunes? La residencia de estudiantes de Madrid, el Centro de Estudio Histórico y el Tricentenario de Góngora.
Dentro del contexto histórico, que es lo que vas a apuntar, pues la Primera Guerra Mundial de 1914, la Guerra Civil Española de 1936 a 1939. En la década de los 20 se instaura en España la dictadura del general Primo de Rivera. Viene el tricentenario de la muerte de Góngora, a quien consideraban ejemplo perfecto del poeta puro. Y la Segunda República Española. Copia esto en tu cuaderno, Karen. Bien, y por acá, bueno, estamos hablando de la generación del 27, que todo se sitúa dentro del contexto del centenario de Góngora, y aunque cada autor pues conserva sus diferencias, porque tenemos entre las características de esta generación, ellos compartían una original posición ante el binomio de tradición-renovación. Pero en primer lugar está a tono con la literatura europea del momento, que estaba el vanguardismo, especialmente la del surrealismo, y esa postura, pues sin embargo, no les impide la admiración de poetas anteriores como Juan Ramón Jiménez y Ramón Gómez de la Serna del siglo XIX junto a Becker y eh, pudiésemos decir, y de los clásicos también como Góngora y Garcilaso, pues. Y a la par de su estética cultísima, pues hay en el grupo del 27 una profunda veneración de las formas populares como el romancero, el cancionero y demás aspectos literarios. Copia esto en tu cuaderno, Karen.
Bien, y vamos a seguir con la lámina. Rancés acaba de ingresar a la sesión. Rancés, estamos en la última clase del ciclo. Vamos a decir del ciclo porque no quiero decirlo así porque se suena feo, ¿no? Este, estamos hablando de la generación del 27. Un momentito. Entonces, estamos hablando de que este movimiento, pues prácticamente fue como en homenaje al centenario de Góngora, uno de los grandes célebres de la literatura. Y vimos que dentro del contexto, pues coincidía con muchos movimientos políticos de la época y parte de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí tenemos pues los poetas de esta generación. ¿Quiénes eran estos poetas de la generación del 27? Pues en la primera etapa estaba la poesía pura y los representantes eran Jorge Guillén, Rafael Arbetti y Damaso Alonso. Y para la segunda etapa estaba la poesía comprometida con Miguel Hernández, representante de esta segunda etapa. Copien esto en sus cuadernos y no se preocupen, el examen es el día viernes y para ellos en la segunda sesión pues estaremos dando ciertas pautas del examen. Mientras copien esto para sus apuntes de Zoom. Bien, por acá seguimos con las láminas. Entre los representantes de esta generación, pues tenemos a Federico García Lorca. Por acá, pues también tenemos a Pedro Salinas, a Vicente Aleixandre, La destrucción del amor. Bueno, en cuanto a Federico García Lorca, pues puedes observar eh, eh, la data de los acontecimientos de representación de él. En Vicente de Alexandre, pues tenemos La destrucción o el amor entre sus obras. Rafael Alberti con Cal y Canto, Capital de la Gloria, Marinero en Tierra. Gerardo Diego con Romancero de la Novia. Luis Cernuda con La realidad y el deseo y La invitación a la poesía. Jorge Guillén con Cántico espiritual, Ardor. Y Damaso Alonso con Hijos de la Ira. Copien esto en sus cuadernos, muchachos. Si les llego a preguntar quiénes son los representantes, señalen quiénes son los representantes o quién de los siguientes a continuación son representantes de la generación del 27, les va a servir de apunte, por eso que les digo, copien esto en sus cuadernos porque les puedo preguntar en el examen quién de los siguientes autores pertenece a la generación 27. Pudiese colocarle Rubén Darío, Luis Cernuda,
Miguel de Cervantes y la opción correcta es Luis Cernuda. Así que cuando les digo copiense su cuaderno es porque sencillamente muchas de las preguntas del examen están en las actividades perdón, están en los apuntes que yo les mando. Estos son apuntes y parte el resto de las preguntas corresponden al libro. Así que tienen cómo apoyarse en el examen. Okay. Bien, y por acá seguimos con la siguiente lámina. Y bueno, pues aquí están todos los representantes que te mencioné, mira, empezando por García Lorca, todos ellos pertenecientes a la generación del 97. Aquí tenemos 75 años para esa época, ¿no? Sin Lorca. Aquí tenemos este célebre personaje muy pictórico y dice que la poesía es algo que anda por las calles, que se mueve, que pasa a nuestro lado. Todas las cosas tienen su misterio y la poesía es el misterio que tienen todas las cosas. Está apuntado por Lorca. Entonces aquí tenemos las métricas vanguardistas. En esta generación del 27, pues el movimiento vanguardista con hincapié en el surrealismo era lo que estaba, vamos a decir, de moda. Entonces, por acá pues tenemos una breve reseña de García Lorca, quien nació en España y pues pasó su infancia en su pueblo, donde sus primeros estudios donde primero estudió con su madre y más tarde en la escuela local. Ya para 1908 pues se trasladó a Granada, estudió el bachillerato y también comenzó a estudiar música y por aquella fecha pues se llegó a interesar en la pintura y en el dibujo. Lo que más me importa es vivir y me paso el día en la calle, a ratos en los cafés charlando. Frecuento los paseos y algunas temporadas me voy al campo. El campo me gusta más que nada, donde mejor escribo es el campo. Entonces, tenemos que García Lorca pues entró en la Universidad de Granada a estudiar filosofía y letras. También estudió derecho y siguió con sus lecciones de guitarra y piano hasta 1917. En aquellos años pues conoció a Manuel de Falla, uno de los músicos españoles más importantes del siglo XX, con el que tuvo una gran amistad, y también con el poeta Antonio Machado, que lo vimos en la clase pasada. Por eso, por esos años empezó a escribir literatura y al año siguiente pues publicó su primer libro, Impresiones y Paisajes. Granada no pudo salir de su casa y no es como las otras ciudades que está a la orilla del mar o de los grandes ríos que viajan y vuelven enriquecidas con lo que han visto. Granada, solitaria y pura. Esto es una parte del fragmento de Impresiones y Paisajes.
En el año de 1919, pues Lorca se trasladó pues a Madrid, a la residencia de estudiantes, donde vivió hasta 1928. Allí conoció a muchos artistas como el director de Luis Buñuel en la fotografía, a Salvador Dalí, y bueno, su primera obra de teatro, pues llamada El Maleficio de la Mariposa, que fue un gran fracaso, pero siguió sus estudios en la universidad y publicó el libro de poemas y otros trabajos más, entre ellos el poema del cantante Hondo. Por acá tenemos parte del cantante Hondo. En los años siguientes, pues él se matriculó para estudiar Derecho y siguió dibujando. Aquí lo podemos ver a García Lorca. Y en 1924, pues conoció al poeta Rafael Alberti y ahí comenzó a escribir su libro más famoso, Romancero Gitano. Y ya ha pasado una temporada en casa de Salvador Dalí, en la fotografía, en Cadaqués, en la provincia de Gerona, pues Dalí se encargó de los trajes y los escenarios de otra de sus obras teatrales, Mañana Pineda. Señala aquí Lorca que yo creo que el ser de Granada me inclina a la comprensión simpática de los perseguidos, del gitano, del negro, del judío, que todos llevamos adentro. En el año de 1929, Lorca pues viajó a Nueva York y estudió en la Universidad de Columbia. En esta ciudad pues le causó un gran impacto y angustia debido a que vio ese carácter inhumano en el cual se recibía de la población afroamericana y esto le llegó a él a tener como que ese nivel de sensibilidad que pocos blancos tenían para la época. Y de esta experiencia, pues nació Poeta en Nueva York, una de las obras del surrealismo europeo. Y este libro incluía también algunos poemas sobre Cuba, inspirado en su viaje a la isla, de vuelta a España. Y entonces también durante este regreso, pues estrenó la obra de Zapatera Prodigiosa. Wall Street, impresionante por frío y por cruel, llega el oro en ríos de todas las partes de la tierra y la muerte llega con él. En ninguna parte del mundo como allí se puede sentir la ausencia total del espíritu, señalado por Lorca. Tenemos que se implantó pues en España, en la República, pues, y lo representó al inicio de una etapa democrática en el país y un gran impulso hacia la cultura que vemos a Lorca, ¿ves? Teatro Universitario La Barraca. Y a partir de esa fecha, pues Lorca se sintió profundamente vinculado con la difusión de la cultura entre la gente más pobre, por lo que fundó el Teatro Universitario La Barraca, con el cual recorrió los pueblos de España, representando las obras del teatro clásico. Al público que también me gusta a mí, obrero, gente sencilla de los pueblos, hasta los más chicos y estudiantes y gente que trabajan y estudian, a los señoritos y a los elegantes, a esos no les gusta mucho. Dichos de Lorca. Para los años siguientes, pues se dedicó sobre todo al teatro y estrenó Bodas de Sangre. Con gran éxito, Yerma y Doña Rosita, la soltera, ambas en 1935, y la versión inglesa de Bodas de Sangre, aunque se estrenó en Nueva York. Y ese mismo año, pues también dio a conocer su poema Llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejía, que era un torero de esa época que prestó un gran apoyo a los artistas. Canto a España y le siento hasta la médula, pero antes que esto, soy hombre del mundo y hermano de todo. Desde luego no creo en la frontera política. Dicho de Lorca. Para el año de 1936, pues se produce la rebelión militar del general Franco contra el gobierno de la República y se inicia la Guerra Civil Española. Y durante los primeros días de la rebelión, Federico Lorca pues, es asesinado por grupos fascistas en Biznar, Granada, el día 19 de agosto de ese año. Y aquí tenemos un memento, dice que cuando yo me muera, enterradme con mi guitarra bajo la arena, y cuando yo me muera entre los naranjos y la hierba buena.
Cuando yo me muera, enterradme, si queréis, en una veleta. Y aquí tenemos todo lo que es el fragmento de Memeto de García Lorca. Ahora nos vamos aquí al libro. Ya les vamos a decir dónde nos vamos a ubicar. Y vamos a retroceder un poquitico antes de la generación del 27 para dejarles la asignación de lo que es la actividad domiciliaria. Si mal no recuerdo, les asigné el día viernes la evaluación 14, si mal no recuerdo. Y estuvimos hablando un poco de las obras de Miguel Unamuno, que fue un personaje bastante interesante dentro de la literatura y quien pues llegó a sentir inspiración por Herbert Spencer, Friedrich Hegel, Karl Marx, dentro de su parte de repertorios de lectura, pues. Y grandes obras de él, pues las estuvimos analizando en la clase pasada, en Miguel de Unamuno, donde hacía el papel de Dios a través de la obra que nos trajo con Niebla, la cual analizamos y fue interesante conocer un poquito más de él en cuanto a su obra. Ahora, por acá, pues, en la clase pasada estuvimos hablando de la niebla, ¿no? De Miguel de Unamuno. Y por acá, en la página 60, a manera de investigación y actividad domiciliaria, en evaluación 15 de la página 60, pues se van a ubicar con quién es el yo dentro de la lectura de la obra de Miguel Unamuno, Niebla. Esa lectura, a manera de análisis, la hicimos la clase pasada, donde Unamuno, pues, hace el papel de Dios dentro de la obra. Pero también hay unas características que se dan dentro de la obra que se las mencioné, la trama incluso, eh, la trama que se da dentro de la novela, todo lo que fue consecuente de lo que es de lo que es la esencia, vamos a decirlo así, central de esta obra. Y estábamos hablando de un chico llamado Augusto Pérez, que era un joven rico licenciado, quien pues había estudiado Derecho, un momentito, ok, quien había estudiado Derecho y era hijo único de una madre viuda y que a la muerte de su padre, de su madre, pues no haya que hacer con su vida hasta que un día paseando por Rumbo conoce a una guapa joven pianista, que se las mencioné en la clase pasada, pero se las voy a volver a mencionar porque le toca hacer actividad. Entonces este joven quedó flechado por el amor cuando vio a esta pianista llamada Eugenia Domingo del Arco, de la cual queda profundamente flechado por Cupido, enamoradísimo. Y bueno, trata de conseguir una amistad de él, pero lo que no sabe es que esta chiquilla fue rechazado, él rechazó el sentimiento de Augusto porque ella pues ya tenía un enamorado, un novio llamado Mauricio. Y bueno, Augusto se sintió muy mal pues porque fue rechazado, pero no obstante con eso pues Augusto decide mm, cortejar a la sirvienta de la casa de la chica, de la pianista eh, de Eugenia. Y esto le ocasiona unos terribles celos a la chica. Entonces,
Eugenia, pues, movida por los celos y con ese instinto de competencia de que una cachifita, sí, vamos a decirlo así en esos términos, una sirviente, un servicio doméstico, le va a quitar a uno de sus admiradores. Entonces, abatida por los celos, pues, ella decide meterse en esa relación y terminarla. Y bueno, decide prestarle atención a Augusto, por lo cual fijan fecha de boda y todo. O sea, con cortejo de boda y todas las pompas elevadas para un matrimonio. Ahora bien, resulta que el día de la boda pasa algo increíble tipo novela y que se presenta Eugenia y le dice que a Augusto que no se va a casar con él porque se va a ir a provincias con él que era su enamorado anterior, con Mauricio, porque él consiguió un empleo allá y entonces Augusto se sintió mal, se sintió abatido porque él sabía que Mauricio era un holgazán y que vivía pues de las rentas de la casa de Augusto, que pues era un vividor. Entonces, ante esto, pues Augusto pues, decide suicidarse, pero no antes. Decide ir a Salamanca y estando en Salamanca, pues tiene un contacto con Dios, que esto es un amuno Dios, donde le revela que él no existe, que él es una ficción y que él está destinado a morir, mas no a suicidarse como él pensaba. Y ante esto, pues Augusto se revela y discute de esto como un amuno Dios y lo desafía y le recuerda que él, don Miguel y todos los que lean, también van a de morir. Entonces Augusto abandona Salamanca muy confundido, dejando también muy perturbado a don Miguel, y vuelve a casa y Dios deja de soñarle. Se desnace, es decir, se muere. Dentro de la trama, pues es bueno que la leas para que te quede claro qué sucedió dentro de esa obra. ¿Qué características hay? ¿Qué más trama hay? ¿Por qué señala que después del regreso de Salamanca Dios deja de soñarle y se desnace y muere? O sea, ¿quién muere? ¿Dios? ¿Muere Unamuno? ¿Muere Augusto? Búscale el fin de la historia. Entonces, ¿quién es el yo, el narrador en primera persona de este capítulo? Ahí van a colocar como respuesta Unamuno. Describe la dinámica entre el narrador y Augusto justo en el momento en que ellos están en Salamanca. Tienes que leer un poco la obra. Analiza y comenta con tus compañeros cómo describe Miguel Augusto. Obviamente usted no va a analizarlo con nosotros, usted lo va a analizar con usted mismo. ¿Cómo describe Miguel a Augusto dentro de la obra? Redacta un texto en tu cuaderno donde hables acerca de la visión que tiene el autor sobre la relación que hay entre el ser humano y el creador. Tienes que responder esta pregunta. ¿Por qué Unamuno señala que él no es un ser humano, sino una ficción? Luego vas a una pregunta 5. Interpreta de la siguiente cita textual qué es lo que más existe, él como conciencia que sueña o su sueño. ¿Cuál es la cita textual? La que está aquí en el signo de interrogación. Aquí se lo estoy colocando en azul. La 6 crea un personaje y escribe un diálogo entre tú y tu creación. La 6 no la van a realizar. Ok. Ya asignada la actividad domiciliaria, pues hoy estuvimos hablando de la generación del 27. Como lo vimos en la clase pasada, en las láminas pasadas, pues esto fue una generación literaria de un grupo de escritores que, nacidos en fechas cercanas y movidos por un acontecimiento de su época, pues se van a enfrentar a los mismos problemas y reaccionan de un modo semejante ante ellos. Entonces, este es un grupo de escritores y los principales representantes
De este grupo son Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Federico Lorca, Rafael Alberti, Damaso Alonso, Vicente Aleixandre, Miguel Hernández y Luis Zamora. Nacidos en fechas cercanas, pues tenemos a Cemuda, que es uno de los más jóvenes, y Salinas, que es uno de los mayores, pues con 9 años de diferencia. Y los que se integraron a este movimiento por sentirse identificados o movidos, como dice acá, por un acontecimiento, tenemos eh, a Juan Ramón Jiménez, porque todo esto era como homenaje a Góngora. Y las características de la generación 27 que la vimos en las láminas, pues habían tradición y vanguardismo, pues, aunque ese era el momento de este movimiento, también estaba el surrealismo como movimiento eh, partiente del vanguardismo. Entonces todos eran en admiración al lenguaje poético del gran Góngora. Entonces también había una intención estética, y es que intenta encontrar la belleza a través de la imagen, donde pretende eliminar del poema lo que no es belleza, y así alcanzar la poesía pura. En cuanto a la temática, pues sienten especial interés por los grandes asuntos del hombre, como el amor, la muerte, el destino y los temas cargados de raíces populares. En cuanto pues al estilo, pues se preocupan fundamentalmente de la expresión lingüística y buscan un lenguaje cargado de dilirismo. Entonces ya aquí hemos terminado la primera sesión, así que los invito a desconectarse y solicitar conexión en la segunda parte para dar ciertas instrucciones.